Primero que todo, hola Felipe, bienvenido, gracias por tu tiempo. Voy a presentar un poco el sistema que instalamos en la casa de Felipe. Es un sistema que es híbrido, eso significa que aprovecha la conexión a la red pública y además la energía fotovoltaica. Instalamos 8 paneles de 360 watts, eso da un total de casi 3 kilowatts, un banco de baterías grande de 14 kilowatt hora que permite una autonomía importante. Después vamos a preguntar a Felipe qué tal ha sido eso. Y un inversor de 5 kilos. También permite respaldar y hacer uso de la energía fotovoltaica de buena manera. Eso a grandes rasgos. Y ahí, partiendo ahí, a lo mejor Felipe, que te presentes y que nos comentes dónde instalamos este sistema. Hola, hola Gonzalo. Bueno, yo soy Felipe Nostroza, vivo en Pucón y instalamos este sistema fotovoltaico con Gonzalo y con SolarBot el 2021, a principios del 2021. Eh, eh, vivo aislado, o sea, más lejos de la ciudad de Pucón, como más en una parcela, más en el campo. Eh, y Y bueno, una de las motivaciones para poner sistema fotovoltaico es que acá, bueno, se corta mucho la luz con el viento que cae en árboles, ramas, en los cables de la red pública a la cual estamos conectados. Eh, pero siempre es bueno tener un sistema de respaldo. Eh, y también, ahí, en términos medioambientales, me parecía más, más interesante, más razonable instalar energía fotovoltaica versus un generador, que también es una alternativa viable, pero me parecía mucho más interesante. Pues hay muy buenos puntos los que toca Felipe. Los sistemas híbridos en general eh, o sea, son buena opción justamente en zonas rurales, donde la calidad de la energía que llega desde la red pública es inestable, es de mala calidad o es intermitente. Ahí en Pucón son bien conocidos los vientos y que durante las tormentas se corta la luz y a veces por varios días. De hecho, ahí podríamos contar una pequeña anécdota, Felipe, en, bueno, creo que fue el año pasado, que hubo un corte bien extendido y que Sí, el sistema Felipe tiene integrado un sistema de monitoreo también. Entonces, nosotros desde SolarWatch podemos ir haciendo gestión y reconfigurando el sistema. Por ejemplo, en ese caso que el corte fue prolongado, volvimos a cargar unas nuevas configuraciones con el fin de que el sistema de Felipe y su familia pudiera resistir varios días de intermitencia. sí. Sí, ahí, bueno, efectivamente eso fue el año pasado, fue en pleno invierno. También, bueno, una de las motivaciones para poner un sistema de respaldo es que en nuestra casa tenemos un sistema de calefacción y la calefacción necesita tener electricidad para poder movilizar el agua de la calefacción. Entonces, y si se corta la luz y uno no tiene eso, las calderas incluso pueden llegar, no sé, a explotar o a despichar agua hirviendo, que no es algo que uno quiera tener. Entonces esa también era una motivación. Y esto fue en pleno invierno lo que hizo Gonzalo, se cortó la luz como por 3 o 4 días. Fue un corte muy largo, fue un problema grande en la red y, y las baterías aguantaron perfectamente. Obviamente racionamos de alguna manera la energía, la cuidamos, pero tuvimos 4 días, probablemente éramos los únicos en el condominio en donde vivíamos por ahí eh, que estaban con luz y funcionó perfecto.
Tuvimos la calefacción encendida, lo cual era muy positivo. Digamos, en pleno invierno acá en Pucón hace harto frío. No es Mm, gracia no tener calor en la casa. Eh, y también como dice Gonzalo, el soporte de SolarBox fue muy positivo, como siempre en línea, siempre monitoreando y apoyando, porque ahí teníamos, me acuerdo, no sé, para cuidar las baterías teníamos un umbral súper cuidadoso, digamos, pero ahí conversando también, dada la contingencia, bajamos temporalmente el umbral de descarga máxima de las baterías, mm, eh, obviamente con todas las advertencias que ellos me dijeron de que eso podía afectar la vida útil, pero por un día, por unos días, no, era mejor eso que quedarse sin luz. Y de hecho, bueno, hicimos ese cambio y después cuando terminó el corte de luz volvimos como al estándar de cuidado de las baterías y todo eso. Pero ahí agradezco la gestión, el servicio, como estar ahí presente, la mm, postventa. sí. De hecho, el sistema de Felipe en un principio lo habíamos diseñado hasta con además de la red, con un generador de respaldo. O sea, eso también va a comentar de que se pueden integrar, además, respaldos adicionales y que va todo en el diseño. Ahí, yendo también un poco a la conversación de la etapa de diseño e implementación, algo bien importante y que es bien rescatable en el caso de la instalación de Felipe es que la integración del diseño fue desde la arquitectura, desde el diseño de la casa. Comenzamos la conversación de que se quería integrar un sistema fotovoltaico de respaldo y eso nos permitió revisar con Felipe la sala de máquinas, el espacio que era necesario. Hicimos incluso el diseño en una maqueta virtual de dónde irían las baterías, que en el caso de Felipe también son baterías de gel, pero de alta capacidad, de 600 amperios, entonces necesitan un rack bien robusto y ocupan espacio esas baterías. Entonces hicimos todo el diseño de manera previa, incluso las canalizaciones que entraban a la sala de máquinas, que estuvieran embedidas en el concreto de la losa. eh, entonces eso es bien importante y ahí si Felipe nos quieres compartir un poco cómo fue la experiencia de diseño y de ir, no sé, separando los circuitos hablar con el electricista que tenías contratado para separar las cargas críticas, todo eso también es bien importante y es bien relevante para no tener, no sé, que picar después, etcétera. Sí, po. Sí, fue súper. Bueno, desde cuando decidimos construir nuestra casa, nos planteamos todos los escenarios y cuando decidimos que queríamos trabajar con sistema fotovoltaico y nos contactamos con Gonzalo, eh, al tiro empezamos a diseñar. De hecho, Gonzalo partimos prácticamente con una entrevista de cuál iba a ser la carga de consumo de nuestra casa, lavadoras, lavavajillas. Nosotros tenemos una casa que es prácticamente full electric, encimera y horno eléctrico. Eh, y ahí empezamos como a manejar distintos escenarios. En un momento nos dimos cuenta que si queríamos respaldar el 100% de la casa, íbamos a tener que hacer una inversión mayor. Entonces llegamos a un punto razonable y un punto medio, donde, como dice Gonzalo, separamos la casa o los circuitos de la casa en dos conceptos. Uno es como de alta carga o de alto consumo, que es la lavadora, la vajilla, la encimera, el horno eléctrico y un par de enchufes más que están asociados, o sea, jugueras, a cosas al hervidor eléctrico, que son cosas que consumen mucho. También dejamos fuera, me acuerdo, los enchufes de los baños, por los secadores de pelo, los calefactores. Son elementos que son muy consumidores Mm, de electricidad. Eh, y todo eso quedó en un circuito con un automático general y después otro circuito que es todo el resto de los enchufes y toda la iluminación de la casa, que la definimos como de bajo consumo. Eh, Eso permitió que hoy día yo, por ejemplo,
llega el otoño o el invierno, cuando empieza a bajar la iluminación y empieza a haber menos producción solar en los paneles, yo solo respaldo el circuito de bajo consumo, donde también está incorporado la calefacción, la parte que es muy importante, como lo mencioné antes. Eh, y ese circuito está respaldado los 365 días del año. En cambio, el circuito de alto consumo lo respaldo entrando la primavera hasta entrando el otoño, o sea, muy fuertemente en el verano. Eh, Eso significa yo prácticamente en verano tengo el 100% de la casa respaldada y el 100% de la casa a veces funcionando con energía solar. O sea, la cuenta de luz en verano es ínfima, o sea, o prácticamente cero. Eh, hemos estado hasta maestreando en la casa con taladro, galletero, todo tipo de herramientas conectado al sistema fotovoltaico y ha funcionado impecable sin caerse. O sea, como digo, en verano podemos cocinar con la encimera, lavar ropa, cocinar con el horno, hervir agua. Todo eso en los periodos de mayor producción solar y en los periodos de menor producción solar nos conectamos a la red para cuidar. Y sobre todo, tal vez es una situación particular nuestra, pero para tratar de reservar electricidad en caso de un corte. Que al final, si yo defino cuál es la prioridad número uno de por qué yo puse el sistema fotovoltaico, era tener un respaldo ante un coste de electricidad. Entonces siempre estamos como cuidando esa reserva. Sí, y ahí, o sea, destacar, hay dos cosas que menciona Felipe, es que a veces por vivir en el sur, uno dice, no, los paneles solares no valen la pena. Y ahí es bien sorprendente cuando hicimos el diseño, yo ahora estoy conectado desde San Pedro de Atacama, y nos dimos cuenta que durante el verano, los meses de mayor radiación en Pucón, en verdad eran bien similares a lo que tenemos acá en el norte. Lo que pasa es que acá en el norte es constante todo el año. Pero ahí rescatando lo que decía Felipe, que en el verano, en el diseño que hicimos, Felipe puede elegir con unos selectores que son de uso súper simple, si es que respalda los circuitos estos que son críticos y además en el verano sumarle los que no son críticos o estos de alto consumo. Entonces, ahí el mismo como usuario puede ir gestionando el uso de energía y además esto que mencionaba de tener porcentajes de respaldo para las baterías, es una decisión que él va gestionando como usuario. Y lo segundo que quiero mencionar es que esa es la gran diferencia entre los kits fotovoltaicos que se venden en línea, no sé, en diversas plataformas que parecen ser de muy bajo costo, pero que están muy restringidos tanto en calidad como en esta flexibilidad. A estos kits que son de menores costos, muchas veces uno le conecta herramientas eléctricas y no son capaces de sostener el voltaje o el rendimiento de la herramienta e incluso pueden llevar a quemar el equipo. Nosotros los equipos que trabajamos son de gran calidad, tienen bancos de condensadores y como artilugios electrónicos que permiten sostener estas altas demandas. Eso va a rescatar. Sí. Eh, Felipe, y ahora no sé si quieres complementar No, no, o sea, o... solo decir que sí, que efectivamente el tema de la calidad también fue una de las prioridades para mí para elegir trabajar con Gonzalo y con SolarBot. O sea, los equipos Victron son de primera línea, creo que son de lo mejor que hay en el mundo, digamos, Mm, equipos holandeses. Y eso me pareció que en una inversión como esta, lo barato puede costar caro y hay que irse a la segura y hay que invertir correctamente y de manera inteligente en buenos equipos. sí. Y ahora, pasando un poco a la parte final de esta entrevista, eh, Claudio, quería preguntarte sobre la parte de postventa. Ahí, de todas maneras,
hemos tenido algunos temas y algunos puntos que hemos ido trabajando. Si nos puedes contar cómo hacer la experiencia respecto, o sea, a la parte de postventa, porque todos sabemos que la realidad y los circuitos, etcétera, pasan cosas todo el tiempo con los sistemas. En particular, en tu sistema tuvimos ahí una batería que presentó voltaje raro Mm. y un diferencial también que presentaba como salto un poco errático. Ahí que nos cuentas cuál ha sido tu experiencia con respecto a nuestra postventa y el seguimiento que hemos dado a esos temas. Sí. Eh, no, o sea, la postventa me parece que ha sido, ha estado perfecto, digamos, en términos de seguimiento, de presencia, de no, o sea, uno se imagina que tal vez algunos negocios podrían desaparecerse, o sea, ya hicieron la venta, ya para qué van a seguir ahora incurriendo en costos de postventa, pero en este caso ha sido lo contrario, han estado ahí presentes, como digo, en diversas situaciones críticas han estado entregando soporte. Y en estos casos que dice Gonzalo, o sea, que tuvimos unas baterías que presentaron un voltaje errático, ellos mismos se comunicaron con el proveedor, con digamos, la tienda que vendió las baterías a ellos para hacer valer la garantía. Y de hecho estamos en ese trámite, así que espero que resulte bien, pero había una presencia de Gonzalo de SolarBots de estar ahí apoyando, no dejando solo al cliente, en este caso a mí, como con el cacho de tener que hacer valer las garantías y todo ese tema. Y en el caso del diferencial, lo mismo. eh, Han estado presentes, le hemos estado buscando soluciones y ahora de hecho está funcionando muchísimo mejor ese tema. Y hace un par de semanas vinieron a intervenir el tablero para corregir eso. Es lo que, como dice Felipe, lo que se ha hecho es, o sea, en caso de que falle alguno de los equipos tienen garantías de 5 años por lo menos, o sea, gran parte de ellos, y en Mm, caso de que fallen, se hacen efectivas las garantías, nosotros como proveedores nos hacemos cargo de hablar con nuestros proveedores y hacer efectiva y hacer la reinstalación, nos hacemos cargo de nuestras cosas. Y en particular con el caso del diferencial, nada, se instalan los diferenciales que cumplen con la normativa eléctrica para sistemas fotovoltaicos y en este caso en particular puede ser dado como el sector rural o un poco más alejado del que vive Felipe, la calidad de la electricidad era un poco errática, así que se optó por un diferencial de aún mayor gama. Así mm. que es un caso como particular. Y ahí va ir cerrando Felipe, la como última pregunta, si es que recomendarías SolarWatch y cuáles son los principales puntos que destacarías. Eh, Absolutamente, de hecho ya los he recomendado mucho acá en la zona, así Muchas que gracias. espero que ahí puedan tener muchas más instalaciones por acá. Los recomiendo sobre todo por el profesionalismo. Creo que en rubros como este, bueno, como en muchos rubros, existe mucha gente que dice instalar. De hecho, conozco casos acá de gente que le han hecho instalaciones y después no funcionan y se quedan con una cantidad de equipos invertidos y que no sirven para nada. Y no es broma, o sea, que conozco casos por acá. En cambio, o sea, el profesionalismo se ve que le ponen cabeza, le ponen ingeniería, no es algo así como chasquilla que aprendieron en YouTube, para nada, sino que hay mucho profesionalismo, hay mucha ingeniería detrás, hay mucho compromiso con la calidad, que quede bien, las instalaciones son impecables, lo que dejan siempre preocupados tanto por la seguridad de los clientes, yo tengo hijos, o sea, entonces está todo protegido, toda la instalación está protegida, cosa de que si un hijo mío se mete ahí o lo que fuera, están las protecciones necesarias. También se ve el cuidado que tienen ellos
en ellos mismos y los trabajadores con los que instalan. O sea, súper preocupados de la seguridad. Porque al final, trabajar con electricidad, corriente continua y toda esa cantidad de watts que están ahí almacenados, no es menor. O sea, un accidente puede ser hasta fatal. Entonces, se ve que hay ahí un cuidado muy importante por la seguridad. Eh, y eso, y la calidad de lo que entregan, yo estoy absolutamente contento, satisfecho, así que ojalá puedan eh, entregarle ese mismo servicio a otros clientes y por lo mismo que acá siempre los he recomendado en la zona. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. O sea, justamente esos son los valores o las cosas que más nos importan. Uno, la seguridad, como tanto de las personas que trabajan con nosotros, pero principalmente de ustedes como clientes, como familias que confían en nosotros. Sabemos que cada casa es una inversión y es un esfuerzo de cada familia, por lo tanto, lo que sumamos nosotros en energía nos preocupa de que esté de manera segura, y la calidad y también toda la parte estética, como tratamos de hacernos cargo de todo, de llegar ahí a cada rincón de Chile, y esa zona sobre todo que tiene estas fallas de electricidad es una buena solución. No, pues te agradecemos enormemente tu tiempo y además te queríamos comentar que como retribución, ahí como reciprocidad por darnos este testimonio, le queremos entregar un mantenimiento ahí en terreno para lo que vaya quedando, lo que surja de manera gratuita, así que ahí lo vamos coordinando Ya, pues, eh, buenísimo. de manera interna. Se agradece. Muchas gracias por ese regalito. Eso, pues un abrazo grande, Felipe, Mira, y muchos saludos por allá. ya, pues Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo grande también. Que vaya todo bien por allá. Vamos, chao, chao.